tal amigos? Bienvenidos de vuelta a Deportes Entre Panas. Pónganse cómodos que vamos a lanzarnos de cabeza al drama y la emoción que vivimos este fin de semana del Memorial Day. Les estoy hablando del arranque oficial de la temporada regular 2026 de la Major League Pickleball, que terminó este lunes por la tarde en Dallas, Texas. Pura candela en el complejo Pickler Universe, donde 11 equipos se dieron con todo en un total de 29 partidos intensos desde el viernes 22 hasta el lunes 25 de mayo. Y de pana les digo, si ustedes pensaban que el 2025 fue aburrido porque los favoritos ganaban siempre, este 2026 arrancó totalmente distinto. El tema de la semana 1 fue la paridad. Hubo muchas sorpresas, partidos que se definieron por la mínima y una lucha a muerte por cada punto con el nuevo sistema de clasificación. Vamos a hablar de los verdaderos reyes de este fin de semana, Los Ángeles McDrops. Esos panas se fueron invictos en todo el torneo. En el Super Monday se vieron las caras contra los campeones defensores, el Columbus Sliders, y barrieron para quedarse con el primer lugar del evento. Y así se embosillaron los 25 puntos de la clasificación. Es que este nuevo sistema de puntos hace que cada juego sea una guerra a muerte. Vamos a recordarles que la liga cambió la dinámica este año. Dividieron a los equipos en dos grupos, Grupo A y Grupo B. Juegas todos contra todos en tu grupo los primeros 3 días y el último día, el mejor de cada grupo se mide cara a cara por el premio gordo, mientras que los de abajo juegan en contra de su equivalente del otro grupo para definir los puestos. Miren esta gráfica con el pastel de puntos para que vean lo rudo que es el formato. El primer lugar se lleva 25 puntos, el segundo lugar 18, el tercer lugar 15 puntos, el cuarto lugar 12, el quinto lugar 10, el sexto 8, el séptimo 6, el octavo 4. Los que terminen de quintos en cada grupo salvan 1 punto cada uno. Y los que quedan de sextos, es decir, los últimos, se van limpios con 0 puntos por el pecho. Como hay una diferencia gigantesca entre quedar primero y segundo o tercero y cuarto de tu grupo, esos partidos eran a morir. El ejemplo perfecto lo vimos en el grupo B el domingo por la noche. El St. Louis Shock y Los Ángeles McDrops venían invictos antes de enfrentarse. El que ganara se aseguraba la pelea por los 25 puntos y el que perdiera solo podría jugar por el máximo de 15 puntos. La adrenalina estaba a millón y de lejos fue el mejor partido del fin de semana por todo lo que estaba en juego. Vamos a rebobinar el cassette para ver qué pasó el viernes 22 de mayo en la cancha principal del Pickler Universe. En el grupo A, el Orlando Squeeze sorprendió a los campeones defensores Columbus Sliders, ganándoles 3-2 en Dream Breaker. Columbus ganó el doble femenino 11-5. Orlando ganó el masculino 11-6 con la nueva pareja de Federico Stasruk y Jack Sock. El primer mixto fue para Columbus 11-8 y en el segundo mixto Lacey Sheenan y Jack Sock consiguieron empatar la serie ganando 12-10. Esto obligó a irse al Dream Breaker y ahí Orlando Squeeze aplastó a los Sliders con un humillante 21-7 para llevarse la serie. En el otro juego del mismo grupo, el Dallas Flash venció 3-1 a los Phoenix Flames. La sorpresa de este match fue la victoria de Jonathan Tron y Wyatt Stunt sobre J.W. Johnson y August Gee 11-9. El grupo B abrió con los Texas Rangers venciendo 3-1 a los Bay Area Breakers. Después, los McDrops empezaron su racha perfecta despachando 3-1 a Utah. Ganaron el dobles femenino 11-3. Utah respondió en el masculino, donde Connor Garnett y Tamashi Mabukuro se lucieron ganándole 11-5 nada más y nada menos que a Ben Jones y a su compañero Max Freeman. Pero Ben se picó y se descobró en el primer mixto junto a Jake Kawamoto. Le dieron un pickle 11-0 a Era Tuonetoa y a Tamashi Mabukuro. Max Freeman y Catherine Parento remataron el match en el segundo mixto, ganándole 11-7 a Alice Jones y a Connor Garnett. Cerraron el grupo B los St. Louis Shock, barriendo 4-0 a los Carolina Hawks, como era de esperarse. El sábado la acción se dividió entre la cancha principal y el Grandstand Court. Orlando venció 3-1 a Phoenix. El Squeeze impuso condiciones desde el inicio de la serie, asegurando la victoria en los 3 primeros partidos, 11-3, 11-6 y 11-7. El segundo mixto fue un partido de trámite. Phoenix consiguió el de la honra en un encuentro muy ajustado donde Judith Castillo y Kaden Chaffin vencieron 12-10 a Lacey Sheenan y a Jack Sock.
Luego, el Columbus Sliders vino de atrás ante el New Jersey Fives. Después de perder el primer game, terminaron llevándose la serie con autoridad. Annalie Waters y Georgia Johnson le dieron un primer punto a New Jersey al ganarle 11-6 a Alex Strong y a Danny L. Townsend. Andre Daescu y CJ Klinger igualaron las acciones para Columbus con un sólido triunfo de 11-5 sobre Noah Cliff y Will Howells. En el primer mixto, Townsend y CJ Klinger pusieron al frente a los Sliders al derrotar 11-7 a Georgia Johnson y a Will Howells, y en un cierre sumamente cerrado, Alex Strong y Andre Daescu amarraron la victoria definitiva para Columbus tras vencer 12-10 a Annalie Waters y a Noah Cliff en el segundo mixto. Dallas y Orlando continuaron en el grupo A con sin duda el enfrentamiento más electrizante de la tanda, que tuvo que resolverse de forma dramática en el Dream Breaker. El Flash tomó la delantera en un game muy disputado, donde Tyra Black y Brooke Buckner vencieron 11-9 a Lacey Sheenan y a Milan Rain. Dallas amplió la ventaja momentáneamente a 2-0 gracias a J.W. Johnson y a August Gee, quienes derrotaron 11-7 a la exigente dupla de Federico Straksrud y Jack Sock. Milan Rain y Federico Straksrud mantuvieron con vida el squeeze al vencer 11-9 a Brooke Buckner y a August Gee. En un cierre no apto para cardíacos, Lacey Sheenan y Jack Sock lograron la hazaña de forzar el desempate al salvar un game durísimo por 12-10 ante Tyra Black y J.W. Johnson. Con la serie empatada 2-2, el Dallas Flash recuperó la memoria y terminó imponiéndose con autoridad por 21-14 en el Dream Breaker para quedar con un triunfo definitivo. Cerramos el grupo con el match más esperado de la semana, Georgia Johnson enfrentando a su viejo equipo. Los Fives mostraron un nivel arrollador de 3 de los 4 partidos, sufriendo únicamente un tropiezo en el doble masculino. Ganaron el doble femenino 11-1, perdieron el masculino 2-11 y luego cerraron la serie con un par de palizas en mixtos 11-1 y 11-5. Lo curioso de este match es que los hermanos Johnson no se enfrentaron en los partidos mixtos. En el grupo B, Los Ángeles mostraron su jerarquía ante el Bay Area, ganando con solidez los partidos de dobles femeninos 11-7 y masculinos 11-5. Los Breakers respondieron y recortaron distancias gracias a Ginny Erokina y Pablo Telles, quienes superaron con claridad y sorpresivamente a Jake Kawamoto y a Ben Jones por un 11-4. Y en el último mixto, Catherine Parento y Max Freeman no dieron margen de sorpresa, liquidando el encuentro a favor de los Mad Drops con un contundente 11-4. San Luis mostró un nivel impecable de principio a fin contra Texas, logrando otra blanqueada perfecta y sin dar ninguna opción a los Rangers. Los Black Diamonds tuvieron que venir de atrás tras tropezar en el primer encuentro con los Carolina Hawks y terminaron dominando los partidos restantes con solvencia. Luego los Hawks vencieron a los Bay Area Breakers, dominando la serie gracias a un sólido arranque en los dos primeros games, 11-4 y 11-5, para después tener un cierre muy ajustado en el último mixto de 12-10, luego de perder el primer mixto 11-2. Los Mad Drops se impusieron ante los Rangers, asegurando los 3 primeros partidos regulares para liquidar la serie por la vía rápida 3-1. San Luis y Utah protagonizaron un enfrentamiento sumamente competitivo donde la diferencia estuvo en la capacidad del Shock para asegurar y ejecutar en momentos de alta presión. Kate Fahey y Anna Bright pusieron en ventaja al Shock al vencer por 11-6 a Liz Jones y a Eta Tuonetoa. Los Black Diamonds respondieron de inmediato con un sólido triunfo de Tama Shimabukuro y Connor Garnett por 11-4 sobre Gabe Tardio y Hayden Patrick. El partido clave de la serie se definió por la mínima en un parcial dramático, donde Anna Bright y Hayden Patrick lograron imponerse 12-10 a Liz Jones y Connor Garnett. En el segundo mixto, Kate Fahey y Gabriel Tardio aseguraron la victoria tras derrotar el otro game muy peleado por 11-9 a Eta Tuonetoa y Tama Shimabukuro. El domingo, en el primer juego del Grupo A, los New Jersey Fives demostraron una superioridad absoluta e incontestable ante el Phoenix Flames en cada uno de los partidos, completando una blanqueada perfecta y dejando a los Flames con parciales muy bajos en los dos primeros, 11-1 y 11-2. Luego cerraron la serie con 11-8 y 11-7 en los juegos mixtos. El Columbus Sliders firmó una gran actuación colectiva, dominando los partidos de mujeres, hombres y el último mixto para asegurar los 3 puntos ante el Dallas Flash. El segundo juego del día para New Jersey fue una de las series más intensas y parejas del día.
llena de cambios en el marcador y que tuvo que resolverse en un emocionante Dream Breaker. Annalie Waters y Georgia Johnson dieron el primer punto a New Jersey con un dominante 11-3 ante Lacey Sheenan y Milan Rain. El Squeeze reaccionó rápido de la mano de Federico Strasburg y Jack Sock, quienes igualaron las acciones tras vencer 11-8 a Will Howells y Noah Cliff. Los Fives volvieron a ponerse al frente gracias a Annalie Waters y a Noah Cliff, quienes superaron 11-6 a Milan Rain y a Federico Strasburg. Orlando forzó el desempate con un gran partido de Sheenan y Sock, ganando por 11-7 a Georgia y a Will Howells. New Jersey se llevó la victoria definitiva en el Dream Breaker al imponerse por un claro 21-11 ante el Squeeze. Luego los Sliders firmaron una actuación perfecta y arrolladora, llevándose los 4 partidos regulares de la serie ante Phoenix, 11-9, 11-7, 11-2 y 11-9. En el grupo B, los Ranchers se llevaron una serie muy disputada contra el Utah Diamonds, mostrando mucha solidez en el cierre del compromiso. El Shock venció con solvencia al Bay Area Breakers, ganando los 3 primeros games, lo que les permitió asegurar la serie por la vía rápida 11-7, 11-2 y 11-4. Y los Breakers salvaron el honor gracias a Maya Bowie y a Len Yan, quienes derrotaron en un ajustado 11-9 a Elsie Hendershot y John Losing Goins. Luego los Mad Drops mostraron su jerarquía ante el Carolina Hawks al asegurar los 3 primeros puntos de la serie por vías bastante cómodas, dejando sentenciado el encuentro. Los Bay Area Breakers dominaron al Utah Black Diamonds 3-1, tras ganar los compromisos de dobles de hombres y mujeres y cerraron ganando el último mixto. Los Rangers tuvieron que batallar con los Hawks en games muy disputados, pero terminaron imponiéndose gracias a su efectividad en los momentos de alta presión. Lane Sleeth y Eric Onsins amarraron la victoria definitiva para los Rangers al darle pickle por 11-0 a Allison Phillips y a Darian Young. Y en un choque de trenes invictos y en la lucha por el primer lugar del grupo B, Los Ángeles Mad Drops firmaron una remontada espectacular ante el St. Louis Shocks para forzar y ganar en el Dream Breaker. Anna Bright y Kate Fahey le dieron el comienzo brillante a San Luis tras superar cómodamente por 11-5 a Catherine Parento y a Jay Kawamoto. El Shock estiró la ventaja en un peligroso 2-0 de la mano de Gabriel Tardio y Hayden Patrick, quienes derrotaron con solidez por 11-6 a Ben Jones y a Max Freeman. Los Mad Drops iniciaron el camino de la supervivencia gracias a Jay Kawamoto y a Ben Jones, quienes mantuvieron con vida al equipo al vencer 11-6 a Anna Bright y a Hayden Patrick. Con la presión al máximo, Catherine Parento y Max Freeman completaron la hazaña de forzar el desempate tras derrotar 11-7 a Kate Fahey y a Gabriel Tardio. En el Dream Breaker, Los Ángeles Mad Drops con Gabriel Joseph sellaron una victoria memorable al imponerse por 21-15 ante el St. Louis Shock. Bueno, y así llegamos al Super Monday, donde los sembrados de cada grupo se enfrentaron directamente cara a cara. Primero contra primero, segundo contra segundo, transmitido en vivo por Pickleball TV, FS1 y The Tennis Channel. La jornada abre con el cruce de los cuartos clasificados de cada zona, enfrentando al Utah Black Diamonds, cuarto del grupo B, contra el Orlando Squeeze, el cuarto del grupo A. El Orlando Squeeze se llevó la victoria con un marcador global de 3-1, logrando resolver el encuentro en los partidos regulares sin necesidad de llegar al Dream Breaker. El segundo duelo de la mañana midió a las escuadras que finalizaron en la tercera posición de sus respectivos sectores, donde los locales de Dallas Flash se midieron ante los Texas Rangers. El equipo local, Dallas Flash, se impuso de forma contundente con un marcador global de 3-0. Dallas impuso condiciones desde el arranque y aseguró la serie sin necesidad de disputar el segundo mixto. Al mediodía se jugó un choque de alta intensidad entre los segundos lugares de la fase regular, poniendo cara a cara al New Jersey Fives y al St. Louis Shock. Fue un choque electrizante que se extendió hasta las últimas consecuencias. El Shock tuvo que venir desde atrás en 2 ocasiones para terminar llevándose la victoria en el Dream Breaker. El Shock demostró por qué tiene tanta química y se sacudieron la derrota del domingo. Anna Bright destrozó a Georgia Johnson en singles en el Dream Breaker, metiéndole un soberbio parcial de 7-1 para asegurar el tercer puesto y los 15 puntos para St. Louis, dejando a los inflados New Jersey Fives en un triste cuarto lugar con solo 12 puntos.
El gran cierre de la cartelera presentó el plato fuerte entre los líderes absolutos de cada sector, enfrentando a los Columbus Sliders, que fueron primeros del grupo A, contra los LA Mad Drops, los primeros del grupo B. Los Mad Drops supieron absorber el golpe inicial de perder el primer punto de la serie y encadenaron 3 triunfos consecutivos con gran autoridad para liquidar el encuentro. Los Sliders pegaron primero en un game de alta tensión que requirió de puntos extras, donde Alice Tron y Danielle Townsend doblegaron por un ajustado 13-11 a Jake Kawamoto y Catherine Parento. El empate para Los Ángeles llegó de la mano de Ben Jones y Max Freeman, quienes nivelaron la serie tras vencer sólidamente por 11-7 a Andrew Daescu y CJ Klinger. Los Mad Drops tomaron la delantera gracias a Parento y Freeman, quienes supieron manejar los momentos de presión para llevarse un punto por 11-9 ante Townsend y CJ Klinger. Con la oportunidad de sentenciar el match, Jake Kawamoto y Ben Jones no perdonaron y amarraron la victoria general para Los Ángeles, tras derrotar con un claro 11-6 a Tron y Andre Daescu. Los Mad Drops cerraron un torneo perfecto de 6-0 y levantaron el cinturón de campeón. También se llevaron los 25 puntos a casa, dejando a los campeones defensores con un digno segundo lugar y 18 puntos. Los 3 mejores equipos del torneo se llevaron la mayor cantidad de unidades para la clasificación general. En el primer lugar, Los Ángeles Mad Drops, que se coronaron campeones absolutos del evento de Dallas, sumando un total de 25 puntos. Ben Jones le cayó la boca a todo el mundo. Muchos dudaban de que si venía motivado este año tras 2 temporadas de resultados fatales y mala actitud. Pero el tipo subió su nivel demostrando de que por algo sigue siendo el número 1 y en dobles mixtos con Jake Kawamoto terminó con un récord de 5-1. Con Max Freeman tuvo algunos problemas en dobles masculino, pero terminó con un récord de 4-2. Si Ben Jones se mantiene así, los Mad Drops van a ser una pesadilla, sobre todo porque en el Dream Breaker son unos monstruos, y en dobles parece que la estrategia del zurdo derecho en todas las parejas le va a funcionar muy bien. El segundo lugar fue del Columbus Sliders, que se quedaron con el subcampeonato tras firmar una gran actuación y llevarse 18 puntos. Fue una semana loca para los campeones defensores. Arrancaron perdiendo el viernes contra el Orlando Squeeze en un Dream Breaker que terminó 7-21. Pero se levantaron, ganaron su match ante New Jersey y se quedaron con el primer lugar del grupo A. Y esto todo sin Paris Todd. Recuerden que está suspendida o estaba suspendida para este primer evento. Townsend, jugando su primer MLP, demostró que tiene madera y Tron estuvo intratable toda la semana. Al comienzo de la semana, la gerencia de Columbus decidió hacer unos movimientos y enviaron a Alex Tron al Phoenix Flames, donde jugará con su hermano Jonathan, a cambio de una especialista en singles, la española Judith Castillo. Este cambio le da un plus a Columbus en las decisiones o las definiciones por el Dream Breaker. En el tercer lugar quedó el San Luis Shock, que completaron el podio del torneo adjudicándose 15 puntos. El Shock fue víctima del show privado de Ben Jones en la fase de grupos, pero se sacudieron el polvo ganándole bien al New Jersey Fives el lunes para quedarse con el tercer lugar. Aunque juegan con los mismos 4 caballos de la última temporada, Hayden Patriquin, Gabe Tardio, Anna Bride y Kate Fahey, se les notó un poco oxidados al principio. Vimos su versión B este fin de semana, pero pónganle la firma porque en Columbus van a salir con todo. Antes de despedirme, hay que hablar del estreno del sistema de revisión de líneas Owl AI. Lo bueno es que las revisiones fueron volando rapidito y las animaciones 3D en la pantalla se veían brutales. Lo malo es que los equipos agarraron la caída del sistema y empezaron a pedir revisiones de pelotas que se veían clarísimas. Eso mataba toda la emoción y el drama en los momentos más calientes del partido. La liga tiene que meterle mano a los árbitros para que frenen esa guachafita de una vez. La próxima parada es en MLP Columbus, desde el jueves 28 al domingo 31 de mayo en el Pecan Shield. En el grupo A estarán los Atlanta Bouncers, California Black Bears, Chicago Slice, Columbus Sliders, Miami Pickleball Club y el New Jersey Fives. En el grupo B estarán los Carolina Hogs, Florida Smash, Las Vegas Night Owls, St. Louis Shock y el Palm Beach Royals. Bueno amigos,
No se despeguen de Deportes Entre Panas, que les traeremos cada dink, cada drive y cada dream breaker al momento. Si les gustó el contenido, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, denle like, es gratis, y nos vemos en las canchas.